Bueno, muy buenas, bienvenido, bienvenida a este sexto episodio del podcast Emotivamente. Hoy vamos a hablar de una de las habilidades, una de las perspectivas, una de las maneras de gestionar nuestra vida, de gestionar nuestras emociones, de atribuir la responsabilidad de nuestra vida, que es más importante cuando queremos aprender a manejar mejor nuestras emociones, lograr nuestros objetivos, sufrir menos, estar más saludables, tener mayor responsabilidad, mayor compromiso, mejores relaciones. Es decir, hoy vamos a hablar de uno de los pilares más importantes para poder lograr una vida satisfactoria, para poder lograr el bienestar, y es un cambio de perspectiva mental que realmente puede llegar a ser transformador y que si lo aplicamos y hacemos los cambios pertinentes, vamos a conseguir que esta nueva forma de pensar y de ver nuestra vida cambie radicalmente lo que tenemos en nuestra vida y lo que ocurre. Esto es lo que veremos en el episodio de hoy, pero para todas aquellas personas que no me conocen, primero de todo, te quiero dar la bienvenida a este podcast, al podcast de Emotivamente. Mi nombre es Marc Rodríguez, soy psicólogo, especialista en gestión emocional, en inteligencia emocional, y bueno, me dedico a ayudar a personas a lograr el bienestar, a lograr una vida plena, satisfactoria, con salud, con éxito y con felicidad, que al final es lo que todos buscamos, ¿no? Lo hago mediante la psicología, el desarrollo personal, diferentes enfoques holísticos para mejorar la salud y el bienestar en todos sus aspectos, ¿no? Si quieres más información o lo que sea, puedes visitar mi página web, marrodri.com. Si me estás escuchando en Spotify, pues gracias por escucharme. Si me estás viendo en YouTube, gracias por escucharme y gracias por verme. Como decía en la breve introducción que has escuchado, hoy vamos a hablar de una de las maneras, de una de las atribuciones más importantes que tenemos en nuestra vida, ¿no? Primero vamos a explicar concretamente de qué estamos hablando. Te pondré algunos casos, te pondré algunos ejemplos. Más adelante en el podcast te explicaré la diferencia entre las diferentes perspectivas, cómo poder cultivarlas y sobre todo cómo podemos empezar a aplicarlo a nuestra vida, que al final es lo que todos queremos, ¿no? Estar mejor, disfrutar más, ser más felices y tener una vida más plena y satisfactoria. ¿De qué estamos hablando cuando hablo de esa habilidad, de esa atribución, de esa manera de ver la vida, de esa manera de gestionar las cosas? Pues estoy hablando de un concepto que en psicología se usa mucho y que es tremendamente importante, y te estoy hablando del locus de control. Repito, el locus de control. Primera pregunta que tenemos que responder. Marc, ¿qué es el locus de control? Pues mira, el locus de control hace referencia a lo que nosotros creemos que tiene el control de nuestra vida. Por eso te he dicho varias veces el tema de la atribución, ¿no? Cuando hablamos de locus de control, estamos hablando sobre a qué cosas le atribuyes los resultados o lo que está ocurriendo, lo que está pasando en tu vida, ¿no? Es decir, cuando a ti te ocurre algo, ¿a qué le atribuyes eso que te ha pasado? ¿No? Dentro del locus de control, esto sería la definición pura del locus de control. Dentro del propio locus de control tenemos dos principalmente. Tenemos por un lado el locus de control interno, que se llama, por otro lado tenemos el locus de control externo. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, ya te lo puedes intuir un poquito, incluso si escuchaste el tercer episodio del podcast, si no me equivoco, que es el de motivación versus disciplina. Al igual que había un tipo de motivación que era intrínseca y extrínseca, pues cuando hablamos del locus de control es algo muy parecido. Cuando hablamos del locus de control interno, de lo que estamos hablando es que creemos que nosotros tenemos el control sobre lo que nos pasa en nuestra vida. Por otra parte, cuando hablamos del locus de control externo, creemos que son las otras personas, circunstancias, cosas, las que dominan, las que controlan, las que determinan nuestra vida. La pregunta que te va a surgir ahora mismo, ¿cuál es mejor? No te preocupes, te lo responderé más adelante. Primero de todo, quiero que entiendas perfectamente a qué nos estamos refiriendo
cuando estamos hablando de locus de control interno y cuando estamos hablando de locus de control externo. Me lo invento. Cuando quiero hacer dieta, ¿no? Quiero perder peso porque, bueno, he ganado unos kilos durante el verano, durante las vacaciones, ¿no? Si estás escuchando esto ahora mismo es octubre, es lunes 2 de octubre. Y bueno, hace relativamente poco que hemos vuelto de las vacaciones. En las vacaciones ya sabemos que nos dejamos ir un poquito, que es fácil coger algunos kilos. O bueno, luego que vendrá Navidad, ¿no? Pero bueno, la idea es, he cogido unos kilos y los quiero perder. Yo, ante el hecho de haber ganado peso, si yo tengo un locus de control interno, pensaré de una manera. Sin embargo, si tengo un locus de control externo, pensaré de otra. Una persona que tiene un locus de control interno pensará, pues mira, la verdad es que estas vacaciones me he pegado a un festival, he bebido más de la cuenta, he ido de hotel todo incluido y el buffet me ha podido, me he hinchado, he comido mucho, he mirado poco, a lo mejor he hecho menos ejercicio de la cuenta, bueno, me he dejado un poquito, ¿no? Es decir, no he tenido en cuenta lo que quería lograr y bueno, me he dejado ir un poquito y mira, he sido yo quien no he sido tan constante, quien no he sido tan disciplinado y por eso he ganado unos kilos, ¿no? Eso es una persona que tiene un locus de control interno, es decir, que se da cuenta de que lo que le ha ocurrido en este caso, que es ganar peso, bueno, tiene que ver con las decisiones que ha tomado y con las acciones que ha tomado, ¿no? Por lo tanto, bueno, tiene esa explicación, le atribuye esa explicación a lo que ha ocurrido. Sin embargo, locus de control externo. Locus de control externo, ante la misma situación, esa misma persona se lo podría tomar del estilo, es que mis amigos siempre me lían y al final acabamos yendo de fiesta y vamos a beber, es que a los restaurantes que he ido no había opciones saludables, es que no había ningún gimnasio cerca al que pudiera ir. Es decir, atribuye el hecho de haber ganado peso a cosas externas a él. ¿No? Es decir, le atribuye la responsabilidad de lo que le ha ocurrido, lo atribuye a las cosas de fuera, con, ojo, las consecuencias que esto conlleva, ¿no? Es decir, el atribuir las cosas de manera interna supone una serie de consecuencias y una serie de conclusiones, y cuando tú tomas este tipo de perspectiva, te lo tomas de una manera totalmente diferente si lo tomas de manera externa, como que te quitas cierta responsabilidad, ¿no? Como te digo, más adelante especificaremos un poquito mejor qué implica el locus de control interno y el locus de control externo, cuál es el que yo te recomiendo, cuál es el que suelo trabajar siempre en mis sesiones y cuál es el que creo que es más saludable para la mente, para el cuerpo y para lograr una vida satisfactoria, ¿no? Esto es algo que lo comenté el otro día por historias, que si no me sigues, pues te recomiendo seguirme, por ejemplo, por Instagram, que allí subo cositas a diario, me encontrarás como Rodri Emoción, al igual que en YouTube, si estás escuchando esto en Spotify. Al final, la calidad de nuestra vida viene determinada por la calidad de nuestros pensamientos, ¿no? Por la calidad de lo que introduces en tu mente y a lo que le das importancia, porque no es tanto el pensamiento, sino al pensamiento que tú decides darle energía y darle foco, es el que luego va a determinar la calidad de tus emociones y por ende la calidad de tu vida, ¿no? Pero cuando empezamos a hablar de todos estos temas, del locus de control, de la motivación, de la disciplina, es fácil que alguien se pregunte, oye, vale, pero esto del locus de control, ¿de dónde ha salido? Es decir, ¿cómo nos hemos dado cuenta de que podemos elegir la manera de ver la vida, la manera de atribuir lo que ocurre en nuestra vida, ¿no? Pues mira, es algo que se denominó así, se cogió este nombre por allá en 1966. Rother, un científico, se dio cuenta de que en función de la atribución que hacían las personas a lo que les ocurría, había personas que estaban más felices, personas que estaban más tristes, personas que estaban más frustradas, personas que estaban más enfadadas, ¿no? Entonces empezó a observar y le dijo, ¿cómo puede ser que ante la misma situación, ante los mismos resultados, haya personas que estén constantemente en el victimismo, en la queja, personas que se quiten todo el poder, personas que se quiten toda la responsabilidad de lo que les ocurre? Y por otro lado, hay personas que atribuyen lo que les ocurre a sí mismas, a lo que han hecho, a lo que han pensado, a las decisiones que han tomado. Y lo que observó es que las personas que tendían a atribuir las cosas
a nivel externo, es decir, con un locus de control externo, tenían por lo general mayor insatisfacción con su vida, mayor sensación de que no podían controlar lo que les ocurría en su vida. Se veía claramente, ¿no?, lo que se denomina en psicología indefensión aprendida, es decir, eran personas que simplemente se sentían como marionetas de lo que ocurría y que no tenían ningún control sobre su vida. Por otro lado, las personas que atribuían lo que les pasaba a sus propias decisiones, a sus propias acciones, pese, ojo, porque no todo es bonito y no es todo está, vale, pues tengo un locus de control interno y ya todo perfecto. No. Tenían un mayor nivel de exigencia, pero también tenían mejores resultados, tenían una percepción mucho más avanzada de que tenían el control de su vida y tenían la sensación de que, bueno, siempre podían cambiar los resultados en el caso de que no les gustara, ¿no? Vamos a explicar, te voy a hacer un breve resumen de qué implica el locus de control externo y qué implica el locus de control interno, ¿no? Empezamos por el externo, que quizás es el más habitual, yo creo, ¿no? Sobre todo en personas que no se trabajan, que no han entrado en el mundo del desarrollo personal, personas que muestran una gran satisfacción en su vida, personas que están mucho en el victimismo, ¿no? Estoy seguro que tú conoces a la típica persona, típico amigo o familiar que constantemente tiene problemas en su vida, que constantemente muestra signos de enfado, de frustración, de que nada cumple con sus expectativas, el trabajo siempre está mal, la economía siempre está mal, todo siempre está mal, pero nunca es responsable de nada de lo que le ocurre, sino que siempre es lo de fuera, ¿no? Siempre son los políticos, siempre es la economía, siempre es el jefe, siempre es el de al lado, pero nunca es uno mismo, ¿no? Siempre está señalando. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es que nunca te olvides que cuando señalas a alguien, todavía hay 4 dedos que te están señalando a ti, ¿no? Esta frase me encanta y yo creo que es, bueno, una imagen a veces, no sé si vale 1000 palabras, pero unas cuantas sí que vale, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene un locus de control externo, es una persona que cree que lo que le pasa no es más que culpa, yo lo llamaría responsabilidad de uno mismo, sino que responsabilidad de otra persona. Por ejemplo, persona o cosa, ¿no? Por ejemplo, típica persona que se cree que lo que ocurre es por suerte, por karma, por Dios o cada uno lo que crea, lo que quiera creer, ¿no? Por ejemplo, cuando fracasamos en algo y creemos que ha sido por mala suerte y no porque nos ha fallado el esfuerzo, nos ha fallado la disciplina y nos hemos equivocado en algo, ¿no? Como te decía, muchas veces, y es posible que si, empiezas a indagar un poquito más en este tema, verás que a veces a este locus de control externo, como te decía antes, se llama indefensión aprendida, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero tienen muchas similitudes, ¿no? Con lo que te tienes que quedar es que las personas que tienen un locus de control externo viven constantemente en un mundo de victimización, en un mundo de que todo les pasa a ellos, ¿no? Todo les pasa a ellos, todo lo malo les pasa a ellos y ellos no son responsables de nada, ¿no? ¿A qué son propensas las personas que tienen un locus de control externo? Pues son propensas a atribuir, ojo, y aquí también hay que decirlo, tanto éxitos como fracasos a otras personas o cosas. Además, tiene un pensamiento muy claro de que no pueden hacer nada para cambiar la situación, ¿no? Son personas que dicen, es que las cosas son así, no puedo hacer nada, es lo que hay, me tengo que aguantar, me tengo que resignar, no puedo hacer otra cosa. Es decir, tienen un discurso muy derrotista, ¿no? Además, tienen esos sentimientos, esos discursos de desesperanza, como es que ya no se puede hacer nada, darlo todo por perdido, de perdidos al río, ¿no? Este tipo de expresiones denotan muchas veces un locus de control externo. Y además es posible que en algunos casos tengan indefensión aprendida, que cuando hablamos de indefensión aprendida ya estamos hablando de un tema de, ya no es tanto la atribución, sino es ya algo más personal, ¿no? Es algo más de personalidad y es algo ya más un punto más grave, ¿no? Por otra parte, vamos a pasar a la parte, entre comillas, buena, o la que siempre recomiendo, la que siempre trabajo en mis sesiones. Ojo, lo quiero decir ya, esto no es algo sencillo, es algo que requiere trabajo, es algo que requiere guía, es algo que requiere un cambio profundo en la personalidad y en la manera de ver la vida, que se puede hacer
Claro que se puede hacer, yo lo he hecho, personas que han trabajado conmigo lo han hecho, todos lo podemos hacer. Si te gustaría poder hacerlo o quieres un cable, visita markrodri.com y estaré encantado de echarte un cable o me mandas un mensaje por mis redes sociales, que me encontrarás como Rodri Emoción. Pero vamos a hablar del otro locus, ¿no? El guapo, el que todos queremos, el que tenemos que empezar a cultivar y el que, bueno, quizá te llevas un poquito más de palos y tienes que controlar un poquito mejor la exigencia, pero bueno, para eso tienes el primer capítulo del podcast de autoexigencia. Vamos a hablar del locus de control interno, el guapo, el que todos queremos cultivar, ¿no? El que va a mejorar nuestra vida. ¿Qué implica? Pues el locus de control interno ocurre cuando creemos que lo que nos pasa está en nuestras manos. Mira, cuando una persona es capaz de salir hacia adelante, cuando una persona es capaz de superar obstáculos, aunque hayan fuerzas que le desestabilicen, que vayan en contra, que no le ayuden, ¿vale? Esas personas, cuando logran superar las cosas y tienen locus de control interno, se sienten mucho más satisfechas. Tienen un mayor grado de lo que se llama autoeficacia, es decir, son personas que se dan cuenta de que, hostia, que la vida me pone un reto y lo puedo superar. Es decir, si yo he superado esto, ¿qué no voy a poder superar? Si tengo la prueba, tengo el ejemplo, ¿no? Tengo la prueba de que puedo superar las cosas. Pues esas personas tienen una alta sensación de autoeficacia. Si me conoces o has escuchado mi historia, sabes que yo me dediqué a la psicología y al desarrollo personal. Bueno, me dedico porque en mi adolescencia pasé por un trastorno de la conducta alimentaria. Concretamente pasé por anorexia nerviosa, lo que me llevó a estar ingresado, a prácticamente perder la vida, pesar 32 kilos y tener que estar más de 2 meses ingresado, alejado de mi familia, 24 horas, ¿no? Si yo tengo un locus de control interno y creo que el superar ese trastorno, el crecer, el convertirme en la persona que está aquí delante tuyo, si me estás viendo en YouTube o si me estás escuchando, si yo tengo un locus de control interno y creo que superar ese trastorno es algo que tiene que ver conmigo, con mi esfuerzo, con mi dedicación, con enfrentar a mis miedos, con superar mis obstáculos, la incertidumbre, superar que mi propia mente estoy intentando matarme, ¿no? Si eso lo atribuye a un locus de control interno, la sensación con la que yo me quedo es: voy a poder superar muchos retos de mi vida porque he superado posiblemente uno, si no el reto más difícil al que me voy a encontrar en mi vida. Nunca se sabe y tocamos madera de que haya sido el más difícil, ¿no? Pero la sensación es: si he sido capaz de superar esto, ¿qué no voy a ser capaz de superar? Si me esfuerzo, si le echo ganas, si me rodeo de un entorno positivo, si pido ayuda, estoy seguro que lo voy a poder lograr, ¿no? El tener un locus de control interno hace que los fracasos no duelan tanto porque tienes la perspicacia, tienes la perseverancia, tienes la tesón de que lo puedes conseguir. De que simplemente donde hay respuestas que no tienes, ¿no? Es porque tampoco te estás haciendo las preguntas o no estás preguntando dónde tienes que hacerlo, ¿no? Al igual que decíamos con el locus de control externo, el tener un locus de control interno también implica una serie de cosas. Las personas que tienen un buen locus de control interno son propensas a, como te decía, tener más sentimientos de autoeficacia, la sensación de que van a poder lograr las cosas que se proponen. Además, son personas que tienen mucha más facilidad para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque sé que si tomo una decisión y me equivoco, como es responsabilidad mía y hay cosas que puedo hacer, aunque salga mal y el resultado no sea el que yo esperaba por las expectativas, que es algo que ya comentaremos en otro episodio, voy a poder hacer algo para cambiarlo, como mínimo para mejorar. Por lo tanto, no me da tanto miedo tomar decisiones, porque aunque las cosas no salgan como me gustaría, sé que siempre podré hacer algo para cambiarlo. Además, normalmente las personas con un buen locus de control interno son más independientes, porque no necesitan a nada ni nadie, se responsabilizan de su vida. Y además, suelen tener unas mayores tasas de éxito. Precisamente por eso, porque saben que tanto el éxito como el fracaso beben de la misma fuente, que es de uno mismo y del bienestar, de la mentalidad y del trabajo que uno mismo ha hecho consigo mismo, ¿no? Pasamos a la pregunta del millón, a la pregunta que todo el mundo se hace: ¿cuál es mejor? Bueno, es una pregunta que yo creo que ya deberías poder responder tú mismo, tú misma, si has estado escuchando atentamente el podcast. Si lo has escuchado mientras cocinabas o conducías,
Pues bueno, es normal que no hayas estado tan atento, pero creo que lo he dejado bastante claro. Por si acaso vamos a responderla, o por si te unes a esta parte del podcast, que lo sepas. ¿Qué locus de control es mejor? Pues bueno, no lo digo yo. Resulta que muchas investigaciones han demostrado que el locus de control interno es mejor de cara a tener una vida más exitosa y más saludable. Ahora bien, ¿es mejor siempre uno, siempre otro? Pues yo siempre digo lo mismo. ¿Por qué esa manía de elegir? Si podemos aprovechar los dos, vamos a aprovecharlos los dos. A priori puede costar ver para qué me puede servir locus de control externo. Pues mira, el locus de control externo te puede servir para a veces quitarte un poco de presión, no de depresión, sino de depresión, ¿no? De autoexigencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas que son más propensas a los locus de control externo piensan que las cosas ocurren porque tienen que ocurrir y punto, que las cosas son así porque así tenían que ser y se acabó, ¿no? El hecho de pensar eso te quita cierta responsabilidad y por ende te quita cierta presión. Piensa que tener un locus de control interno demasiado intenso implica que te responsabilizas absolutamente de todo. Y es cierto que hay cosas que no dependen en absoluto de ti, ¿no? Entonces, si tienes un locus de control interno demasiado activo, constantemente te estarás culpando de cosas que habrá algunas que tendrás que ver y habrá otras que no. Por eso es cierto que ante ciertas situaciones quizá debemos optar por locus de control externo para aliviar la tensión, para aliviar la presión y no castigarnos, porque hay veces que no podremos hacer nada y está bien, y simplemente todo esto pasará por la aceptación, ¿no? De no castigarnos más encima. Piensa que las personas con locus de control interno son aquellas que son conscientes de que pueden cambiar su situación y que muchas veces, yo te diría que la mayoría, son responsables de lo que les pasa. Ahora bien, como te digo, el locus de control interno excesivo puede ser malo. ¿Por qué? Porque puede acabar derivando mucho estrés, en mucha autoexigencia y en una presión excesiva hacia uno mismo. La clave, lo ideal, el caso ideal, lo que yo siempre trabajo en mis sesiones, tener un locus de control interno sin caer en la exigencia y la culpabilidad excesivas. Es decir, tener un locus de control interno, pero siendo plenamente conscientes de que habrá ocasiones en las que hay situaciones, en las que hay circunstancias que no podemos controlar por más que quieras, por más que te responsabilices de tu vida, habrá ocasiones en las que no podrás controlarlo. Este es el sweet spot, que se diría en inglés, ¿no? El punto dulce, a lo que debemos aspirar todos, ¿no? Consejo que te doy para que te lleves, tip extra. Cada vez que te notes en una situación de victimismo, o cada vez que escuches a alguien hablando como una víctima, plantéate qué locus de control está mostrando. Cada vez que te encuentres en una situación en la que únicamente te estás quejando, para un momento, respira hondo durante 5 minutos y hazte la pregunta: de lo que ha ocurrido, ¿cuál es mi parte de responsabilidad? ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Qué podría haber hecho y qué podría haber dejado de hacer para que el resultado fuera diferente? Cada vez que te notes en el victimismo, párate, respira y hazte estas preguntas. ¿Qué parte de responsabilidad tengo yo sobre lo que ha ocurrido? Porque hacer esto te abrirá la posibilidad a cambiar las cosas, te abrirá la posibilidad a crecer, a mejorar, a sacar lo mejor de ti. Y cuando haces eso, te puedo asegurar que tu vida cambia, que tienes una vida más plena, más satisfactoria y más feliz para ti y para los que te rodean. Por mi parte, darte las gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado este episodio, te agradecería que lo compartas, que lo apoyes, que se lo pases a alguna persona que necesite escuchar esto, que sepas que quizás lo está pasando mal. No se lo pases quizá a una persona que esté en el victimismo, porque a lo mejor se lo toma un poco mal, pero seguro que escucharlo tampoco le vendrá mal. Lo dicho, si te gustaría trabajar alguno de estos temas, echa un vistazo a mi página web, markrodri.com,
me mandas un mensaje a través de mis redes sociales, me encontrarás como Rodri Emoción o Marc Rodríguez Fernández en LinkedIn. Ha sido un placer tenerte por aquí. Nos vemos la semana que viene. Te mando un fuerte abrazo.